Camino de Santidad. Dirigido por Mari Carmen Álvaro y presentado por Maite Bernat y Eustaquio Masip. Bienvenidos a Camino de Santidad, un programa realizado por el equipo de Radio María en Castellón de Nuestra Señora del Lledó. Les invitamos a escuchar el cuarto y último capítulo dedicado a la vida del santo franciscano Fray Junípero Serra. En el último capítulo dejamos a nuestro santo redactando un informe detallado de las necesidades de las misiones. El 15 de marzo de 1773 se lo entregaba al virrey Bucareli, haciendo constar que consiguiera o no lo consiguiera lo que pedía, deseaba volver cuanto antes a California. Bucareli quedó impresionado del celo apostólico de aquel hombre de Dios casi moribundo que se había presentado a informar y apelar en favor de las misiones de California. La influencia de Fray Junípero fue decisiva en el mantenimiento del puerto de San Blas, y de aquella entrevista nacerían las principales leyes que salvaron California. Pero lo más importante fue la concesión de que los indios bautizados siguieran bajo el control, gobierno y educación de los misioneros. Fallés fue destinado a otra parte, con lo cual dejó de interferir y poner trabas continuamente a todo lo que proponía Fray Junípero, sucediéndole Fernando de Rivera y Moncada, quien también pondría trabas continuamente a la fundación de nuevas misiones, entre otras cosas, consiguiendo que unas cuantas no se llegaran a fundar. El resultado de las gestiones de Fray Junípero ante la corte del virreinato fue tan providencial, oportuno y decisivo para las misiones que se considera una de las más acertadas decisiones de toda su vida. Tan grande y contagioso era su entusiasmo misionero que llegó a contagiar al mismo Bucareli. Este necesitaba saber cuántos soldados serían necesarios para la defensa de los centros misioneros. El padre sugirió 10 para que se pudieran turnar por la noche y no tuvieran que hacer guardia los mismos todas las noches. La monarquía española estaba comprometida en el sostenimiento de las misiones y el mantener la misión no era sólo a base de víveres y otros recursos materiales, sino que incluía además la defensa de las personas ante posibles ataques de los indios. Fray Junípero hacía una distinción entre los puestos de misión habitados por cristianos y los que se hallaban rodeados de gentiles por todas partes. Por ejemplo, Monterrey estaba rodeado de inmensa gentilinidad, razón por la cual se consideraban indispensables los centinelas de todas las noches. De estas guardias se ocupaban 4 soldados a 3 horas cada uno. La tropa era imprescindible en todas las misiones. Además, por el día, los soldados se ocupaban de construir las casas y demás. Fray Junípero dejó entrever una de las espinas que llevaba clavadas en su corazón y de la que nunca pudo desprenderse, que consistía en el modo escandaloso de comportarse de ciertos soldados, lo cual era un impedimento para la evangelización por lo que tenía de negativo, y sin embargo los soldados eran necesarios para la defensa material de los misioneros.
Durante su estancia en México y sus encuentros con el virrey Bucareli, el padre Serra mantuvo largas y frecuentes conversaciones con él. El virrey le obsequió con una sustanciosa limosna en ropas, harina, maíz, frijoles y otros alimentos que supusieron un verdadero alivio para las misiones más necesitadas. El señor Bucareli propuso al padre la conveniencia de hacer nuevas expediciones por mar más arriba de lo descubierto y explorado en expediciones anteriores para buscar nuevos territorios de gentiles, a lo que el padre entusiasmado le respondió que sí. Puestos de acuerdo, el virrey dio las órdenes oportunas para que la fragata que saldría con destino a Monterrey, una vez descargados los víveres, continuase la navegación hacia arriba con el fin de conocer nuevas tierras y nuevas gentes. En septiembre de 1773, Fray Junípero decidió dejar México y volver a su misión. Antes le invitaron a que se sometiese a una cura a fondo de sus dolencias, pero no quiso. El tiempo urgía y tenía que aprovechar todos los minutos, y aunque sus heridas le molestaban, no le impedían misionar, que era lo que más deseaba hacer. El padre guardián le obligó a viajar en coche hasta Guadalajara, dándole además como compañero al padre Mugartegui, con el cual ganó además un misionero. Se despidió de los frailes besándoles los pies a cada uno y pidiéndoles perdón por el mal ejemplo que les hubiera podido dar. Les rogó que le encomendasen de veras a Dios, ya que en esta vida no se volverían a ver. El 10 de octubre llegaron a Guadalajara. El 24 de enero de 1774 se hicieron a la mar para ir a San Diego, donde llegaron el 13 de marzo. Aunque el padre Serra tenía mucha prisa por llegar a su misión, quiso aprovechar la ocasión para abrazar y animar a sus hermanos. La alegría de unos y otros fue inmensa. Allí coincidió con la llegada del capitán Juan Bautista Anza en compañía de los padres Francisco Garcés y Juan Díaz del Colegio de Querétaro. Hacía 6 años que no se habían visto y tenían mucho que hablar. Pasaron juntos la Semana Santa de aquel 1774, clarificando y afianzando los intereses de las misiones que debían defender. Para la comunidad de San Diego, la presencia de aquellos dos padres de tanta valía era un regalo del cielo después de la mala temporada que habían pasado. El padre se dio cuenta de que su presencia física ayudaba mucho más a las misiones que cartas y provisiones. Entonces tomó la decisión de cambiar los planes y continuar la ruta por vía terrestre para poder visitar todos los puestos de misión. Visitó las misiones de San Gabriel, San Luis y San Antonio, y en la mañana del 11 de mayo, en Monterrey, repicaron las campanas por la llegada a la misión de Fray Junípero. Durante su ausencia, la comunidad cristiana había crecido. Con el padre llegaba la solución del hambre y la esperanza de que no volvería a repetirse la falta de alimentos. Una vez la fragata Santiago hubo descargado los víveres y todo lo destinado a Monterrey, decidieron ir a explorar lo mandado por el virrey, es decir, ir más hacia el norte. No había mapas de la zona, por lo que no sabían lo que encontrarían. Siguieron la costa y descubrieron una isla a la que llamaron Santa Margarita porque la descubrieron el día de dicha santa. Encontraron indios de trato afable y bella presencia que se acercaron al barco en canoas e intercambiaron regalos. La impresión fue inmejorable. Con todos los datos que pudieron recoger, informaron al virrey de Nueva España
y éste, a su vez, a la corte de Madrid. El 23 de mayo de 1774 hizo su entrada en el fuerte el comandante don Fernando de Ribera y Moncada, que venía a sustituir a don Pedro Fallés, que tantos disgustos había dado a Fray Junípero, porque no había dejado de entorpecer las propuestas misioneras del santo, quien, a pesar de todo, teniendo lástima de Fallés por el desprestigio que suponía su traslado, intercedió ante el virrey pidiendo que tuviera piedad y misericordia de él y fuera favorecido y honrado. El nuevo comandante, don Fernando de Ribera y Moncada, era también de temperamento muy distinto al del padre Serra. Sus puntos de vista eran casi siempre opuestos, lo que provocó muchos contratiempos. A los indios les gustaba poner las manos sobre los hombros del padre, al que con cariño llamaban el padre viejo, y él correspondía a su gesto poniéndoles la mano sobre la cabeza y obsequiándoles como podía. Habían aprendido a saludar con la expresión «Viva Jesús». El primer año transcurrió con cierta paz, y las misiones continuaron progresando. La idea de fundar nuevas misiones seguía obsesionando a Fray Junípero. Disponía de misioneros, pero los pocos militares, para las guarniciones de que disponía el comandante Ribera, hacía que se paralizaran. Con fecha del 24 de mayo de 1775, Bucareli urgía al padre Serra y al comandante Ribera a que levantasen un fuerte y 2 misiones en San Francisco, y que se erigieran otras de acuerdo con los planes del padre presidente. La idea del santo era levantar una serie de misiones escalonadas, entre las que no hubiera más de 3 días de camino de una a otra, y luchó con todas sus fuerzas para conseguirlo. El santo tenía una idea paternal de los indios. Los consideraba pacíficos, obedientes y amables. Fernando de Ribera, con mucha experiencia de indios, desconfiaba por completo de ellos. A pesar de las apariencias externas. Un trágico acontecimiento vendría a demostrar que tenía bastante razón. 2 neófitos, que hacía muy poco que se habían bautizado, empezaron a decir entre los gentiles de otros territorios que los padres querían destruir a los indios obligándoles a convertirse al cristianismo. Otros decían lo contrario, pero llegó el momento en que numerosos indios estaban mentalizados en contra de los misioneros, quienes estaban totalmente ajenos a lo que se tramaba contra ellos. Los amotinados atacaron el fuerte y la misión el 4 de noviembre de 1775. Los indios, con sus gritos, despertaron a los soldados y a los misioneros. El padre Luis Jaume salió gritando el saludo: «Amor a Dios, hijos». Los indios lo reconocieron y se abalanzaron sobre él, con saña. Se lo llevaron a la espesura, donde lo desnudaron y a golpes de macana y flechazos lo mataron, machacando después su cuerpo. Aquella noche murieron además del padre, el herrero y uno de los carpinteros que estaba enfermo, y tuvo la altura moral de morir perdonando a los asesinos y legándoles los pocos ahorros que tenía. Al día siguiente, unos indios que hacía poco que se habían bautizado, después de mucho buscar en la espesura del bosque, hallaron el cuerpo irreconocible del padre Jaume. Cuando el padre Serra recibió la noticia, no ocultó su pena, pero se impuso en él la serenidad cristiana y se limitó a decir: «Gracias a Dios, ya se regó aquella tierra. Ahora sí que se conseguirá la misión de los dieguinos. Mañana haremos las honras del difunto padre».
Los culpables huyeron a la montaña, por lo que se tardó en encontrarlos. El virrey Bucareli escribió una carta al padre Serra en la que le decía, entre otras cosas, la poca confianza que tenía en los indios, pero la mantenía en la personalidad del padre, esperando que no abandonaría la idea de seguir fundando puestos de misión y animando a los otros misioneros a seguir también, no temiendo el peligro porque se iba a aumentar la tropa. Enterado Bucareli, escribió una carta al padre que le llegó antes que la escrita con anterioridad por el padre, y en la que le decía que convenía más atraer a los neófitos rebelados y tratarlos con benevolencia que castigarlos, lo cual les atraería más. En su respuesta, el virrey accedió a todo lo que le pedía el padre presidente, pero, desgraciadamente, la carta llegó tarde a las manos de éste, lo que ocasionó un largo y penoso calvario. El principal causante de la rebelión sabía algo del derecho de asilo en las iglesias, por lo que, habiéndose enterado de que el comandante don Fernando Rivera lo quería prender, se refugió en la capilla del fuerte, y allí lo descubrió el padre Fuster el 27 de marzo de 1776. Rivera lo reclamó, y los frailes le advirtieron de que, si entraba a prenderlo, quedaría excomulgado. Pero no dudó en arrestarlo, quedando automáticamente excomulgado por los 3 misioneros de la misión de San Diego. El comandante pidió se le levantara la excomunión, y para ello tuvo que devolver el preso a la misión. Poco después lo reclamó para juzgarlo, y se lo tuvieron que entregar. Enterado de todo, el padre presidente procuró tranquilizar a todos y pidió ayuda para la reconstrucción de la misión de San Diego, que había quedado muy destruida durante el ataque. La obtuvo por parte del capitán del paquebote Príncipe y de todo el personal del mismo, así como del cabo y 5 soldados del fuerte. Poco después se le unieron un grupo de neófitos, con lo cual llegaron a ser unas 50 personas, y la obra subió rápidamente. Fray Junípero respiró satisfecho. Pero otro problema iba a surgir. El comandante Rivera decidió retirar todo el personal militar de la misión, porque, según él, le habían informado de que la misión iba a ser atacada otra vez por gran número de indios que se estaban preparando para ello. Al enterarse Fray Junípero de que la guarnición les abandonaba, quedó anonadado, pero santamente resignado. Se limitó a decir: hágase la voluntad de Dios, que es el único que lo puede remediar. Y se puso a hacer lo que sólo los misioneros podían hacer, es decir, el 16 de septiembre abrió un nuevo registro de bautismos e intentó rehacer en pocas páginas la historia de la misión de San Diego. Él y el padre Fuster reconstruyeron el archivo quemado, en la medida de lo posible, y tuvieron la satisfacción de ver que entre los objetos salvados estaba el catecismo en lengua disgueña del padre Luis Jaume. Pronto, con la ayuda de los soldados y los indios cristianos, la misión de San Diego estaba reconstruida. El 30 de octubre de 1774 se pusieron los fundamentos de la misión de San Juan de Capistrano, a medio camino entre San Diego y San Gabriel, en la que los misioneros pusieron muchas esperanzas por la disposición que mostraban los indios, entre otras cosas. A los 8 días recibieron la noticia del incendio de San Diego y el asesinato del padre Luis Jaume. Los 2 oficiales decidieron bajar inmediatamente al fuerte de San Diego y aconsejaron a los padres
que junto con los demás soldados hicieran lo mismo por lo que pudiera suceder. Interrumpieron las obras, empaquetaron lo recibido, enterraron las campanas, dejaron la cruz enhiesta y se fueron hacia San Diego, donde les confirmaron la noticia y vieron los restos calcinados de la misión, y se les notificó la noticia de quedarse en el fuerte de San Diego hasta recibir nuevas órdenes. Allí quedaron en compañía de Fray Vicente Fuster, que poco a poco se reponía del impacto recibido. Una espera que se creía de pocos meses se transformó en una angustia de 2 años hasta poder volver a la misión de San Juan de Capistrano. El 25 de octubre de 1776, Fray Junípero, con Fray Gregorio Amurrio, 11 soldados y 11 mulas cargadas de provisiones, se dirigieron al valle de Capistrano. Encontraron la cruz levantada, desenterraron las campanas y se pusieron a repicarlas. A su llamada acudieron los indios contentos de ver a los misioneros. Los nativos de este lugar dieron la nota porque mientras los demás indígenas iban a pedir que les dieran cosas, los de la misión de San Juan fueron a ofrecer cosas, limitándose a pedir el bautismo que tanto les había alabado el Padre. Fray Junípero demostraría después una especial estima por esta misión de San Juan, diciendo que al morir, si conseguía ver a Dios, pediría por ellos muy en particular. El padre Amurrio constataría más tarde que, a raíz de la muerte del santo, aumentaron considerablemente las conversiones, y él no podía disociarlo de lo que les había dicho el padre en vida. La misión de San Juan de Capistrano se consolidó pronto, demostrando ser una de las más productivas. Buena tierra y mucha agua, clima adecuado e indios trabajadores dieron lugar a buenas cosechas de grano, verduras y frutas, siendo la primera misión que consiguió vino en abundancia. El 1 de noviembre, fiesta de Todos los Santos, cantó el padre Serra la misa y declaró fundada la 7ª misión de la Alta California. Dejó como ministros a los padres Amurrio y Mugartegui. El 15 de enero de 1777 estaba de vuelta en su residencia de San Carlos de Monterrey, de la que llevaba ausente medio año. La comunidad cristiana había crecido y además habían sido fundados fuertes en San Francisco y Santa Clara. A Fray Junípero le fue concedida por el Papa la facultad de poder confirmar hasta julio de 1784, por lo que aprovechaba todas las ocasiones que se le presentaban para hacerlo. Ya casi al final de su vida y pensando que pronto moriría, como el barco que había llevado unos misioneros se volvía, aprovechó para irse en él, recorrer varias misiones y de paso confirmar, cosa que los demás sacerdotes no podían hacer. Todos le recomendaban que no le convenía embarcarse porque su enfermedad se había agravado, pero el santo pensó que no podía desperdiciar la ocasión. Le escribió una carta a su sucesor, el padre Palou, por si le ocurría algo, contándole todo lo que llevaba entre manos y que él debería continuar. Y no le faltó humor para decirle: «Todo esto digo porque mi vuelta puede ser en carta, pues tan agravado me hallo, encomiéndeme a Dios». Para muchos era un viaje sin retorno, pero pudo más el espíritu misionero que el lastre de sus enfermedades. Recorrió las 170 leguas como pudo, de misión en misión, de confirmación en confirmación. Nadie pudo explicarse cómo lo consiguió. En San Gabriel se puso a morir,
pero una vez más se equivocaron. Se empeñó en visitar la misión de San Buenaventura. No pudieron disuadirle. Había 30 leguas a pie. De nuevo se impuso su inquebrantable voluntad. Era la última fundada y no se resignaba a morir sin haber visto por sí mismo el fuego de Cristo prendido en ella. Se despidió de todos y esta vez para siempre. Llegó a las misiones de San Luis y San Agustín y se detuvo en ellas para confirmar a los recién bautizados, como hacía en todas partes. En enero de 1784 entraba Fray Junípero de vuelta en San Carlos de Monterrey. Los que le habían visto partir tan mal que pensaban que no volverían a verlo, le vieron regresar, si no rejuvenecido, al menos con nuevas fuerzas, con el entusiasmo de siempre y el espíritu misionero a flor de piel. No llegaba para descansar. A pesar de sus 70 años y sus enfermedades, se incorporó inmediatamente a la vida de la misión. Pasó toda la Cuaresma hasta Pascua de Resurrección en la misión y como deseaba administrar las últimas confirmaciones y bendecir la iglesia recién terminada en la misión de Santa Clara, que tendría lugar el 16 de mayo, salió el padre a últimos de abril y se dirigió primero a San Francisco, donde llegó el 4 de mayo. Estando allí, les llegó la noticia de que el padre encargado de la misión de Santa Clara, Fray José Antonio Murguía, estaba muy grave. Dejó el padre Palou a Fray Junípero, administrando confirmaciones a los últimos bautizados, y él corrió a Santa Clara, donde lo encontró agonizando. Lleno de fe y esperanza, después de una vida ejemplar, murió el 11 de mayo después de recibir los últimos sacramentos. Había sido uno de los grandes colaboradores de Fray Junípero en la Alta California. Tuvo mucha habilidad para las construcciones de cal y canto en las que hacía de todo. Precisamente en aquellos días había terminado la iglesia de Santa Clara. Murió 5 días antes de su inauguración. La inauguración del templo de la misión de Santa Clara por el padre Serra, que había llegado la víspera, día 15, y el padre Palou, fue triste y emocionante a la vez. Los actos, brillantes y emotivos más que nunca, terminaron con la confirmación de los últimos bautizados en aquella misión. Estamos escuchando en el programa Camino de Santidad el 4º y último capítulo dedicado al santo franciscano Fray Junípero Serra, misionero. En marcha iré cantando, por calles predicando, lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera. Tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente no saber de ti. Llegado el momento de despedirse para volver cada uno a su misión,
Fray Junípero le pidió al padre Palou que retrasara unos días su partida para poder hacer una confesión general, ya que se sentía muy agotado y quería prepararse para una buena muerte, pues la sentía muy cercana. Se retiró unos días a meditar y orar, y al final de ellos hizo una ejemplar confesión general de sus pecados. En esta ocasión, la confesión de sus fallos fue acompañada de lágrimas de gran arrepentimiento si cabe. Con el consuelo de la fraternal absolución, se consideró preparado para el paso a la eternidad. Aún tuvo fuerzas para ir por las rancherías de los indios, a confirmar a los que estaban enfermos, y no habían podido ir a la iglesia. Ya no le quedaba nada por hacer. Cuando le caducó el permiso para confirmar, tuvo la tranquilidad de poder afirmar que había confirmado en la fe a todos los neófitos de sus misiones, en total 5.307 cristianos. Cuando llegó el tiempo, pronunció con emoción las palabras de Pablo a su discípulo Timoteo: «He corrido hasta la meta». Sus colaboradores tuvieron la sensación de que anunciaba su cercana muerte. Después volvieron a San Carlos de Monterrey. Estaba a punto de llegar el barco anual con los alimentos y demás habituallamientos para las misiones. El santo manifestó el deseo de que un misionero de cada misión se acercase a recoger la parte del abastecimiento que les tocaba. Sospecharon que deseaba despedirse personalmente de todos. El padre Palou afirmó que Fray Junípero tuvo conocimiento de la hora de su muerte. Cuando llegó el barco, nuestro santo vio con gran pena que no llegaba ningún misionero, a pesar de que hacía mucho tiempo que no enviaban ninguno. El padre Palou tuvo noticias de que el obispo de México, Antonio de los Reyes, deseaba sustituir los franciscanos de la Alta California por los dominicos. Inmediatamente salió hacia San Carlos. Era el 18 de agosto del año 1784. Aquella noticia fue un duro golpe para el santo, pero confiaba en que el rey, que era quien tenía que dar la orden para el cambio, no lo hiciese, pero lo aceptaba, y si había que entregarla por su parte, lo haría con la ayuda de Dios, y procuraría que así lo hicieran todos. En sus conversaciones con el padre Palou siempre tocaban el tema de la necesidad de misioneros. Fray Junípero pensaba en lo estimulante que sería para los frailes del convento de San Francisco y de Palma de Mallorca el conocimiento de la vida y actividad apostólica de Fray Juan Crespí. Pero el padre Palou pensó además en lo que significaría para todos los franciscanos el conocimiento de las virtudes y andanzas apostólicas de Fray Junípero Serra, y decidió escribirlas. Era el 25 de agosto, 3 días antes de la muerte del padre. La primera impresión que tuvo el padre Palou al llegar a Monterrey y ver a Fray Junípero moverse entre sus indios, cantar con brío y buena voz los gozos de la Asunción de Nuestra Señora, creyó que no estaba tan grave como pensaba, y lo comentó en público. El soldado que conocía al padre desde hacía más de 10 años le contestó: «Padre, no hay que fiar. Él está malo. Este santo padre, en hablar, de rezar y cantar, siempre está bueno, pero se va acabando». El 22 de agosto ancló en Monterrey el paquebote San Carlos. Su cirujano corrió a la misión a visitar al padre Serra, quien había participado en los cantos y rezos de los indios y había recorrido con ellos, una por una, todas las estaciones del Vía Crucis por ser viernes. Pero el médico
le vio muy congestionado y con una gran presión en el pecho. Propuso aplicarle algunos cauterios para sacarle el líquido que tenía dentro. El padre se dejó hacer, pero el resultado fue aumentar el dolor que tenía. De la boca del enfermo no salió ni una queja. Después se levantó y se puso a cortar y distribuir a sus indios el lote de ropa que les había traído el barco. La noche del 25 al 26 la pasó mal, por lo que pidió le dejasen tranquilo todo el día, en su recogimiento. Apenas tomó algún caldo. Al llegar la noche, quiso repetir su confesión general, con pleno conocimiento y grandes muestras de arrepentimiento, pero no permitió que se quedase nadie con él velándole. Cuando fue a visitarlo la mañana del 27 el padre Palou, lo encontró sentado, rezando el oficio divino, con el que siempre comenzaba el día, incluso cuando iba de viaje. Aunque había pasado bien la noche, pidió al padre Palou que al celebrar consagrase una forma de más y la reservase para cuando él le dijese. Quería recibir el santo viático con la mayor lucidez posible y con la solemnidad que el Señor merecía. El padre se negó en rotundo a que se lo llevara a la celda, pudiendo ir por su propio pie, que era él quien tenía que ir al encuentro de Jesús, no al revés. Y no tuvieron más remedio que ceder. Cuando él lo pidió, organizaron una devota procesión presidida por un moribundo que no lo parecía. Le acompañaban los 2 misioneros, el comandante del fuerte y un destacamento de soldados, y por supuesto todos los indios. Al llegar el santo a las gradas del altar, se arrodilló ante una mesita preparada para trono del Señor. El padre Palou, revestido con los ornamentos, incensario en mano, se dispuso a dar comienzo a la ceremonia litúrgica. Sin esperar, el padre Serra entonó el Tantum Ergo con voz y entusiasmo tales que parecía imposible en alguien que iba a recibir el viático y estaba a las puertas de la muerte. Fray Junípero recibió el cuerpo de Cristo con muestras de devoción indescriptibles. Después quiso retirarse a la soledad de su celda. Se sentó y estuvo como absorto en profunda contemplación. Así estuvo todo el día. Su amigo, el padre Palou, no permitió que entrase nadie ni le molestasen. Aquella noche, dándose cuenta de que se agravaba, pidió la unción de enfermos que recibió sentado en una pobre silla de cañas que hacían los indios y que no se distinguía precisamente por su comodidad. En compañía de sus misioneros rezó los salmos penitenciales y las letanías de los santos, quienes son la mejor compañía para la hora de la muerte. Sólo encontraba un poco de alivio arrodillado en el suelo y con el pecho reclinado sobre las tablas de la cama, o bien sentado en el suelo y reclinado sobre las tablas de la cama, o sentado en el suelo y reclinado en el regazo de sus indios, que se desvivían por estar en su compañía. Tanto el padre Palou como el cirujano que le asistía sacaron la conclusión de que el humilde santo deseaba morir en el suelo, como cualquier pecador penitente. El padre Palou le preguntó si le gustaría recibir la absolución general, con indulgencia plenaria, que la Iglesia concedió a la Orden de San Francisco para sus frailes moribundos, y el santo aceptó con muestras de agradecimiento y la recibió con muestras de gozo, quedando consoladísimo. El 28 de agosto amaneció sin haber podido dormir en toda la noche. La había pasado sentado en la cama y apoyado en una silla a causa de la fatiga, abrazado a su cruz de madera que tenía desde el noviciado.
Cuando dormía siempre lo hacía abrazado a ella como ancla de salvación. Hacia las 10 de la mañana tuvo una visita oficial que le alegró mucho. Acudió a verlo el comandante y capitán de la fragata, persona muy conocida y apreciada por el padre. Como si no estuviera enfermo, Fray Junípero les dio un fuerte abrazo. Le acompañaba un grupo de oficiales de marina. Estuvieron hablando cada uno de sus cosas, los marineros de sus viajes y mundos conocidos, el santo de sus misiones y su próxima muerte. Cuando ya estaban despidiéndose, el padre les dijo con gran seguridad: Señores, les doy las gracias de que después de tanto tiempo que no nos veíamos y después de tanto viaje como han hecho, que hayan venido de tan lejos a este puerto para echarme una poca de tierra encima. Ellos, que lo veían con tanto ánimo y en plenitud de facultades, le respondieron que no, que confiaban en que Dios les sanaría y proseguiría en la conquista de almas. Fray Junípero volvió a insistir en que les agradecería que le echaran la tierra encima, y dirigiéndose al padre Palou, le ordenó que le enterrara en la iglesia, cerquita del padre Fray Juan Crespí, de momento, que cuando hicieran la iglesia de piedra ya le tirarían donde quisieran. El padre Palou, haciendo un esfuerzo para no llorar, le pidió que cuando estuviera en la presencia de Dios se acordase de ellos y de todos los indios que con tanto esfuerzo habían agrupado. El padre Serra así lo prometió y añadió que intercedería también por la conversión de tantos gentiles que dejaba sin convertir. Al cabo de un poco rato, el santo, que estaba tranquilo, le pidió de repente al padre Palou que rociara el cuartito con agua bendita. Después se quedó en silencio y el padre Palou le preguntó si le pasaba algo, a lo que le respondió que, de repente, le había entrado mucho miedo que le leyese la recomendación del alma en voz alta para poder oírla. Se reunieron el padre Palou, fray Matías Noriega, el cirujano y todos los oficiales del barco que habían ido a visitarlo. A las preces él contestaba como si no fuera el moribundo. En cuanto terminaron, el padre exclamó: «Gracias a Dios, ya se me quitó totalmente el miedo. Gracias a Dios, ya no hay miedo y así vamos fuera». Los asistentes no sabían qué pensar y creyeron que pronto empezaría otra vez sus viajes y conquistas espirituales. Ya cerca del mediodía el padre Palou le sugirió que tomase una taza de caldo, que aceptó con humildad, y dando las gracias al terminarla, dijo: «Ahora vamos a descansar». Estas fueron sus últimas palabras. Se retiró a su habitación, se tumbó vestido con el sayal franciscano sobre sus pobres tablas, se cubrió con una manta y se abrazó a su cruz, fiel compañera durante más de 50 años. Y abrazado a ella poco antes de las 2 de la tarde del 28 de agosto de 1784, fiesta de San Agustín, y sábado, día consagrado a María Santísima, de la que fue siempre muy devoto fray Junípero, se durmió en el Señor. Los demás pensaron que se había dormido tan rápidamente porque la noche anterior no había dormido en absoluto y le dejaron y se fueron a comer. Fray Francisco Palou, preocupado por el silencio, entró en la celda del santo y lo encontró con los ojos abiertos. Se arrimó un poco y vio que no respiraba. Se había dormido en el Señor sin señales de agonía. Con ternura de hijo le cerró los ojos y comunicó la noticia. Fray Junípero Serra había terminado su trabajosa vida a los 70 años, 9 meses y 4 días de edad, de los cuales pasó 35 años
4 meses y 13 días de misionero apostólico. El toque funerario de las campanas anunció el fallecimiento del padre presidente. Todos los presentes en la misión acudieron a la pobre casa donde se hospedaba la comunidad. El padre Palou tuvo que arrancar la puerta de la celda para poderlo amortajar y colocarlo en el ataúd. Los indios lloraban y batallaban por ver al padre. Lo vistieron como él había pedido, simple túnica franciscana con la pequeña capucha que rodea el cuello y el imprescindible cordón del padre San Francisco. Al anochecer se organizó una original procesión para trasladar los restos mortales del padre a la iglesia. Españoles, misioneros, soldados, marineros e indios fueron en formación alrededor del féretro que colocaron sobre una mesa rodeada de cirios. Pidieron con mucha insistencia que se dejase la iglesia abierta toda la noche para que por grupos se le pudiese velar mientras se rezaba la corona de la Virgen. El padre Palou no se atrevió a negar tal petición. Los funerales solemnes se celebraron al día siguiente, domingo, por la mañana, con la asistencia de más de 600 indios, los misioneros de los alrededores, la marinería acompañados por su capellán y los soldados de Monterrey, junto con la pequeña escolta de la misión. Cada media hora, un cañón del buque disparaba una salva de honor, que era contestada por otra salva del cañón del destacamento. El toque fúnebre de las campanas que acompañaba a los disparos de la artillería daba una nota de grandiosidad que infundía respeto. Nuestro santo tuvo honores de general en plaza. Hacia las 4 de la tarde del 29 de agosto, Fray Junípero recibió cristiana sepultura bajo el suelo del presbiterio en la parte del Evangelio, cerca de Fray Juan Crespí. El padre Palou y sus ayudantes, junto con los oficiales que habían presidido el entierro, arrojaron puñados de tierra sobre el féretro. Al despedirse el duelo, los indios empezaron a pedir algún recuerdo de Fray Junípero, y el padre Palou, para evitar problemas, se vio obligado a repartir pequeños trocitos de tela de la escasa ropa que había pertenecido al padre Serra. Como los recibían, con mucha fe, las gracias empezaron a llover sobre ellos. También lo recibieron los marineros, a quien el padre Palou regaló la túnica interior del padre Junípero, y que ellos habían transformado en pequeños escapularios. Los mismos misioneros constataron que a partir de la muerte del padre Serra percibieron un aumento de conversiones. La preocupación de Fray Junípero Serra por el bienestar, alimentación, promoción humana y buen trato para con los indígenas corría pareja con su preocupación por la necesaria evangelización. Era ministro de Dios por divina llamada y español de nacimiento. Tenía también, pues, un compromiso con la corona de España, junto con el compromiso ante Dios. La fidelidad a los dos compromisos fue tan absoluta que se hizo merecedor de bastantes monumentos. Colaboró con altos personajes de la vida sociopolítica, como presidente de las misiones. Sin embargo, nunca se les sometió si la verdad o la justicia eran pisoteadas. Si de perdonar se trataba, perdonó generosamente. Nuestro santo dedicó los últimos 14 años de su vida a evangelizar la Alta California. A la muerte de Fray Junípero, en la misión de San Carlos Borromeo, Monterrey, California, quedaron establecidas 9 misiones que, con el tiempo, crecerían para convertirse en ciudades importantes como son Los Ángeles, San Francisco, San Diego, Sacramento, etc. Es el único español que tiene una estatua en la National Sanctuary Hall, situada en el Capitolio,
donde reside el poder legislativo de los Estados Unidos, y lugar donde están representados los personajes más ilustres de esta nación. Tanto el gobierno de España como el de Estados Unidos han honrado su memoria emitiendo sellos de correos dedicados a este humilde misionero franciscano. Fray Junípero era pequeño de estatura, medía 1,57 metros más o menos. Tenía una voz fuerte, piel morena, cabello y ojos oscuros. Aunque parecía tener una constitución robusta, sufrió mucho durante sus últimos años de vida, debido sobre todo a la hinchazón de sus piernas y a la llaga con picazón que tenía en su pierna derecha como consecuencia de las picaduras de mosquitos que recibió a poco de llegar a México. A partir de 1758 empezó a sufrir de asma. El 14 de septiembre de 1987, el Papa Juan Pablo II tuvo un encuentro con los indios de Phoenix, en Arizona, donde alabó los esfuerzos del Padre Serra para proteger a los indios de la explotación, y el 17 de septiembre visitó la tumba del fraile en la misión de San Carlos Borromeo, recordando la defensa de Serra en 1773 en favor de los indios californianos. La causa para la beatificación del Padre Serra se inició en la diócesis de Monterrey, Fresno, en 1934, y el proceso diocesano finalizó en 1949. El 25 de septiembre de 1988 fue beatificado por el Papa Juan Pablo II. El Papa Francisco lo canonizó el 23 de septiembre de 2015 durante una misa en Washington, Distrito de Columbia. Su fiesta se celebra el 28 de agosto. Oración. Dios y Padre nuestro, que enviaste a Fray Junípero Serra como heraldo de tu Evangelio al Nuevo Mundo, te pedimos que por su intercesión nosotros también podamos llevar la luz de tu Evangelio a los demás a lo largo de nuestra vida cotidiana. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, que es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Finalizamos aquí el cuarto y último capítulo dedicado a la vida del santo franciscano Fray Junípero Serra. Han participado en este programa Maite Bernat en el micrófono y sonido y Eustaquio Masip en el micrófono. Para contactar con este programa pueden hacerlo a través del correo electrónico caminodesantidad@radiomaria.es. Pueden volver a escucharlo e incluso descargarlo en la página web de Radio María en su sección Podcast o pedirlo en el teléfono 91 822 80 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan. Camino de Santidad. Dirigido por Mari Carmen Álvaro y presentado por Maite Bernat y Eustaquio Masip.